¿Cómo pasó Haas de ser la revelación de la Fórmula 1 a convertirse en uno de los equipos más problemáticos de la parrilla? Porque cuando Haas llegó a la Fórmula 1 en 2016, parecía que habían encontrado la fórmula perfecta. Un equipo nuevo, un presupuesto relativamente pequeño y una estrategia completamente diferente a la del resto. Mientras Ferrari, Mercedes y Red Bull gastaban cientos de millones desarrollando cada componente de sus coches, Haas decidió hacer algo que muchos consideraban imposible: comprar todo lo que pudiera. Motores Ferrari, caja de cambios Ferrari, suspensión Ferrari y un chasis desarrollado junto a Dallara. De hecho, el apoyo de Dallara fue fundamental durante los primeros años del proyecto, aportando experiencia técnica y ayudando a que Haas pudiera competir desde el primer día sin tener que construir toda su infraestructura desde cero. Era una idea simple: si no puedes vencer a los gigantes gastando más dinero, aprovecha su trabajo. Y sorprendentemente, funcionó. En su primera carrera en Australia, Romain Grosjean terminó sexto, un resultado que dejó a todo el paddock con la boca abierta. Nadie esperaba que un equipo debutante fuera competitivo desde el primer día. Pero Haas lo había conseguido, y de repente parecía que el sueño americano en la Fórmula 1 era una realidad. Sin embargo, la historia de Haas no sería una historia de éxito, sería una historia de ascenso, caída y supervivencia. Y en el centro de todo aparecerían dos nombres: Günther Steiner y Ayao Komatsu. Durante años, Steiner fue la cara visible del equipo, el hombre que convenció a Gene Haas de entrar en la Fórmula 1, el encargado de construir la estructura desde cero, y quien diseñó un modelo que permitía competir gastando mucho menos que los demás. Pero detrás de cámaras había otra figura clave: Ayao Komatsu, un ingeniero japonés que se unió al proyecto desde sus inicios y que trabajó como director de ingeniería durante gran parte de la historia del equipo. Mientras Steiner gestionaba el proyecto y aparecía ante los medios, Komatsu se encargaba de los aspectos técnicos y del rendimiento en pista. Durante los primeros años parecía que la fórmula funcionaba. En 2017, Haas siguió mejorando, y en 2018 llegó su mejor temporada. El coche era rápido, los pilotos eran competitivos, y el equipo terminó quinto en el campeonato de constructores, por delante de McLaren, por delante de Force India, y muy cerca de los equipos grandes. Parecía el comienzo de algo importante, pero en realidad era el punto más alto que Haas alcanzaría, porque después de 2018, todo empezó a derrumbarse, y la primera grieta apareció en forma de un patrocinador: Rich Energy, una empresa que prometía millones de dólares, una empresa que prometía llevar a Haas al siguiente nivel, y una empresa que terminó convirtiéndose en uno de los mayores ridículos de la historia reciente de la Fórmula 1. Demandas, polémicas, declaraciones absurdas en redes sociales y una situación financiera que terminó afectando al equipo dentro y fuera de la pista. Mientras tanto, el rendimiento del coche desapareció. Los neumáticos eran un desastre. El desarrollo no funcionaba. Y Haas pasó de pelear por el quinto puesto a luchar por no terminar último. Pero lo peor aún estaba por llegar. En 2020, el mundo se detuvo. La pandemia golpeó a la Fórmula 1. Los presupuestos se redujeron y Haas comenzó a tomar decisiones desesperadas. Una de ellas fue despedir a Kevin Magnussen y Romain Grosjean, dos pilotos experimentados, dos pilotos que habían acompañado al equipo desde sus mejores años. La apuesta ahora sería diferente: Mick Schumacher y Nikita Mazepin, un campeón de Fórmula 2 respaldado por Ferrari y un piloto respaldado por millones de dólares rusos. Sobre el papel parecía una solución. En la práctica fue una pesadilla. Mazepin cometía errores constantemente. Schumacher seguía aprendiendo. Y el coche era tan malo que ninguno podía hacer milagros. La temporada 2021 terminó con Haas último en el campeonato. 0 puntos, ni uno solo. Era difícil creer que aquel equipo había terminado quinto apenas 3 años antes. Pero si las cosas iban tan mal, ¿quién era el responsable? Muchos aficionados apuntaron a Günther Steiner. Después de todo, él era el jefe del equipo, el rostro visible de Haas y la persona que aparecía constantemente en Drive to Survive. Sin embargo,
la realidad era mucho más compleja, porque Steiner había construido el equipo, había encontrado socios, había reducido costes y había mantenido viva la operación durante años. De hecho, una de sus mayores virtudes apareció durante la pandemia. Cuando muchos equipos tuvieron que recortar gastos y replantear su futuro, Steiner logró que Haas sobreviviera en uno de los momentos más difíciles de su historia. Consiguió mantener la estructura funcionando, consiguió asegurar financiación y evitó que el proyecto desapareciera. En ese sentido, fue muy bueno gestionando la supervivencia del equipo. Pero sobrevivir y competir son dos cosas diferentes. Steiner demostró ser eficaz manteniendo a Haas con vida durante la crisis, pero no logró convertir al equipo en una estructura capaz de sumar puntos de forma consistente ni de volver a luchar por posiciones importantes en la tabla. Y aquí es donde entra Hayao Komatsu. A diferencia de Steiner, Komatsu nunca fue una celebridad, no protagonizaba titulares, no aparecía constantemente en Netflix y rara vez era el centro de atención, pero dentro del equipo era una figura muy respetada. Conocía cada detalle de la operación, había trabajado directamente con los ingenieros, había participado en el desarrollo de los coches y entendía perfectamente las limitaciones de Haas. Por eso, cuando Gene Haas decidió no renovar el contrato de Steiner a finales de 2023, eligió a Komatsu como su sustituto. Una decisión que sorprendió a muchos, porque en lugar de buscar una figura mediática o un jefe de equipo con experiencia en otros proyectos, apostó por alguien que ya conocía la organización desde dentro. El hombre que había construido Haas desde el principio estaba fuera. Y el ingeniero que llevaba años trabajando en silencio tomaba el control. La noticia sorprendió a toda la Fórmula 1, pero también abrió una pregunta incómoda. ¿Steiner era realmente el problema o simplemente era el hombre que estaba recibiendo la culpa por errores mucho más profundos? Y al mismo tiempo surgió otra pregunta. ¿Podría Hayao Komatsu hacer un mejor trabajo? Porque la verdad es que Haas siempre operó con menos recursos que sus rivales. Siempre dependió de socios externos. Siempre contó con el apoyo de empresas como Dallara para complementar su estructura. Y recientemente encontró un aliado que podría ser incluso más importante: Toyota. A través de Toyota Gazoo Racing, el fabricante japonés comenzó a colaborar con Haas en diferentes áreas técnicas. Una alianza que llamó mucho la atención dentro del paddock. Porque aunque Toyota no fabrica el motor ni diseña el coche de Fórmula 1, sí puede aportar algo que Haas siempre ha necesitado: recursos, infraestructura y experiencia en ingeniería. Toyota cuenta con algunas de las instalaciones más avanzadas del mundo del automovilismo, especialmente en simulación, análisis de datos y desarrollo tecnológico. Para un equipo pequeño como Haas, tener acceso a ese conocimiento puede marcar una diferencia enorme. Además, la relación encaja perfectamente con la filosofía que Haas ha utilizado desde su llegada a la Fórmula 1. En lugar de construir todo por su cuenta, busca apoyarse en socios estratégicos para competir contra equipos mucho más grandes. Y bajo el liderazgo de Komatsu, esta colaboración podría convertirse en una de las piezas clave del futuro del equipo. Porque mientras otros equipos cuentan con cientos de ingenieros adicionales y presupuestos gigantescos, Haas necesita encontrar ventajas de otra manera. Y Toyota puede ayudar precisamente en eso, aportando conocimientos técnicos, mejorando procesos de desarrollo y fortaleciendo áreas donde Haas históricamente ha tenido limitaciones. Los primeros resultados fueron prometedores. Haas comenzó a mostrar señales de progreso. El equipo parecía más organizado y por momentos daba la impresión de que estaba aprovechando mejor los recursos disponibles. Todavía es pronto para saber si Komatsu será el hombre que transforme a Haas. Y también es pronto para medir el verdadero impacto que tendrá la colaboración con Toyota. Pero lo que está claro es que el equipo está entrando en una nueva etapa. Una etapa menos centrada en la supervivencia y más enfocada en construir una estructura capaz de competir de forma consistente. Quizás Steiner fue el hombre que mantuvo vivo al equipo, y quizás Komatsu sea el hombre que consiga hacerlo crecer. Con la ayuda de socios como Toyota, Haas podría tener por fin las herramientas necesarias para dar el siguiente paso. Y ahora te pregunto a ti, ¿Haas hizo bien despidiendo a Günther Steiner?
¿Crees que Ayao Komatsu y la alianza con Toyota pueden llevar al equipo al siguiente nivel? Te leo en los comentarios.